sé cómo te sientas, ya tu ánimo, cómo haya sido tu semana o cómo piensas que va a iniciar la próxima semana, pues, con los diversos retos que todos tenemos. Esta semana hubo el primer debate entre los posibles candidatos, todavía no son oficialmente, pero el presidente de Estados Unidos debatió contra el expresidente Trump, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden comentar, pero una de las cosas que me llamó la atención es que el expresidente Trump dijo: la Tercera Guerra Mundial está más cerca de lo que todos piensan, de lo que cualquiera pudiera pensar. Todos los eventos que leemos en las noticias acerca de Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, los ejércitos, la geopolítica, solo nos indican una cosa, ¿sí? Primero, que el Señor Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Este mensaje y estas noticias, o Maranata, esta declaración, pues, ¿verdad? La han hecho los primeros cristianos. Desde el libro de Hechos, el Señor Jesucristo dice: he aquí vengo pronto. Y desde entonces la iglesia recuerda estas palabras: el Señor Jesucristo viene pronto, viene pronto, viene pronto. No sé si pueda venir hoy, o vaya a venir hoy, o mañana, o la próxima semana, o este año, pero el siguiente evento profético en el calendario de Dios, en el reloj de Dios, con todo lo que sucede también, por supuesto, en la nación de Israel, es que Jesucristo viene pronto. Y esto creo que puede darnos dos cosas. Una es alentar nuestro corazón como creyentes, ¿verdad? Porque toda esta cansancio, la vida puede llegar a ser muy, muy agotadora, muy agobiante, ¿verdad? Muchas preocupaciones y temores. Y esta vida, aunque también tiene todos sus elementos de alegría, de disfrutar de la naturaleza, la familia, tantos momentos de gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero también puede ser muy agobiante para muchos. Esos días de agobio, de temor, se terminarán cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y le veremos cara a cara. Esa es la primera cosa que quiero recordarles o comentar para aliento de nuestro corazón como iglesia, como creyentes, a pesar de cualquier circunstancia, cualquier situación que venga o que estés pasando. Y la otra es que también debe de llenarnos de temor, ¿sí? Es un temor no por la incertidumbre, ¿sí? No por la incertidumbre de lo que vaya a pasar, o de la guerra, o del hambre, o la escasez de agua, o de alimentos. Ese no es el temor al que me refiero, ¿sí? No tenemos temor de eso, porque Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de la iglesia, y cualquier situación que nos permita pasar, estamos confiados en Él. Ese no es el temor al que me refiero. Al temor que me refiero es justamente en nuestra vida de fe, ¿sí? En nuestra vida de fe, creo que este recordatorio de que Jesucristo viene pronto debe de darnos un poquito de regresarnos a lo esencial de la vida, a lo esencial de la familia, a lo esencial de nuestras prioridades, ¿sí? Estamos a veces tan envueltos en nosotros mismos, en el yo, en lo mío, en lo que yo quiero, ¿sí? Que Dios, su palabra, el confiar en Él, el creer en Él, está un poquito en segundo, tercer, cuarto plano, ¿verdad? Y al pensar que Jesucristo viene pronto, creo que debería traernos a el orden de las prioridades correctas. A ese temor me refiero, pues tener un sentido de: el Señor viene pronto y tengo que estar listo. No sé si tú mismo o conoces a alguien, algún creyente que te ha compartido o lo has visto, que en su vida cristiana
está cansado de la vida cristiana, ¿sí? Está cansado de años de caminar, de la iglesia, de las demandas, de los requisitos, de las instrucciones para hacer cosas, o quizás está confundido, digo, ya sea tú mismo o algún creyente en esta situación que está cansado de la vida cristiana, confundido respecto a qué hacer, cómo vivir la vida cristiana, lo que unos dicen y lo que otros dicen, quizá muy desanimado, quizá frustrado también, estancado, ¿sí? Que sea creyente o cristiano de domingo, ¿sí? Domingo incluso eventual, cuando sientes que los problemas te están llegando al cuello, te estás ahogando en problemas, en temor, entonces acudimos a buscar algún aliento, alguna palabra que nos anime, pero solo es el domingo y pasado eso, Dios dice que es compasivo, misericordioso, es justo. Él tiene misericordia del que clama a Él, pero eventualmente después de que Dios ha dado paz y tranquilidad a nuestro corazón, entonces nos volvemos a olvidar de Él. O una vida estéril, respecto a fruto espiritual, ¿sí? Tú mismo sabes tu andar en fe, tú mismo sabes y conoces tu andar. Si es un andar en fe fructífero, donde ves victorias, donde ves la vida de Cristo en tu vida, otros ven la vida de Cristo en tu vida, o simplemente no hay nada y todo es como fruto artificial, ¿verdad? Una actuación del rostro, de la conducta solamente para que las personas vean algo bueno en ti, algo que es un creyente aceptable y ya. Sí, pero realmente es una vida estéril. El Espíritu Santo no está, aunque está presente, aunque está morando en el creyente, pero no está manifestando la vida de Cristo en el creyente, en nosotros. No eres atraído a la Biblia, no eres atraído a la oración, no eres atraído a compartir con otros acerca de tu fe. Y la única conclusión a la que llegamos en esos momentos es, bueno, hay que echarle más ganas. ¿Sí? Esa es como que la filosofía, la conclusión filosófica del buen cristiano que quiere seguir echándole ganas, ¿verdad? Que quiere seguir esforzándose a ver si algo pasa en algún momento diferente. Estos textos de Gálatas 2, que les invito a buscar del 14 al 21, Gálatas 2, del 14 al 21, alguien diría que no es como un día de campo, es decir, no va a ser un día sencillo, no son unos versículos sencillos, pero pedimos a Dios que nos hable, que nos dé entendimiento, que ilumine este texto y que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir y que nos enseñe, ¿verdad? Son versículos para leer, para releer, para meditar y que podamos entender las profundidades de esta enseñanza de la carta de Gálatas. Dice el versículo 14 al 21, lo voy a leer, Gálatas 2, del 14 al 21. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya hemos platicado acerca de este encuentro, la tercera ocasión en que Pedro y Pablo se vieron de acuerdo con el registro bíblico. La primera ocasión, Pablo pasó 15 días con Pedro en Jerusalén. La segunda ocasión es Hechos 15 en el concilio, con ancianos, discípulos, la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, y por parte de Pablo, Tito, Bernabé y quizá alguien más. Y hubo ese encuentro muy particular que ya hemos estudiado. En esta tercera ocasión, ahora Pedro, viviendo normalmente en Jerusalén, va de visita a Antioquía de Siria, en el norte, donde está Pablo y Bernabé y la iglesia de gentiles. Y Pedro, hemos platicado que llega primero y está conviviendo con los gentiles, ¿sí? Viviendo o conduciéndose de acuerdo al evangelio que predica. Para Dios no hay acepción de personas, Él no hace diferencia. Los gentiles son invitados, ¿sí?, a escuchar el evangelio y a la salvación, no solamente judíos, ahora gentiles. El evangelio es para todos y no hay ninguna barrera ahora entre gentiles y judíos. Ahora ese conjunto de creyentes, de judíos y gentiles, se llama iglesia, ¿sí? Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia, un edificio, un cuerpo, una familia, nos enseña Efesios. Y Pedro llega a esa familia con toda la libertad y confianza de convivir con los gentiles, comer con ellos, algo que, de acuerdo con la ley de los judíos, era prohibido hacer para los judíos. No podían juntarse, comer con los gentiles. Pero Pedro llega con toda la confianza, conduciéndose de acuerdo a lo que predica, ¿verdad? Llega y come con ellos. Pero cuando llegan estos hermanos de parte de Jacobo, de Jerusalén, judíos de tradición, llegan a Antioquía. Ahora Pedro quiere complacerlos, entra, yo creo que en un momento de recordar el ADN cultural de Pedro, le llama, le atrae pues como un imán a la conducta anterior de los judíos y se retrae. Ahora ya no quiere comer ni convivir con los gentiles porque están viendo los judíos de Jerusalén. Y Pablo, estando ahí, ya estudiamos que lo reprende, dice, era digno de condenar. La razón de esto, dice, no andaban conforme a la verdad del Evangelio. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Esa es la razón de la reprensión, ¿verdad? No andar conforme a la verdad de lo que predicamos. De lo que predicamos en 6 puntos, de lo que en el concilio nos estrechamos la mano, que acordamos predicar por fe y por gracia. Ahora Pedro, arrastrando a Bernabé y a otros, no están conduciéndose de acuerdo a la verdad que Jesucristo nos dejó para predicar. ¿Qué es tan vital? ¿Qué es tan vital mantener íntegro? ¿Sí? Para Pablo, ¿por qué es tan vital mantener íntegro el mensaje y la conducta? Que llega a ese punto de tensión, ¿verdad? Pues pudo haber sido una ruptura, ¿cómo se dice?, trascendental y tremenda, pues, ¿verdad? Entre, no sé, una ruptura de la iglesia del norte, la iglesia del sur, o la iglesia ortodoxa, la iglesia gentil, ¿verdad? De ese tipo de rupturas donde son irreconciliables porque tienen diferentes doctrinas, ¿verdad? Separaciones de iglesias o de grupos. Pudo haber sido eso. Y Pablo se atreve, con la autoridad que le da el Evangelio, encargado por Jesucristo, de reprender a Pedro cara a cara, y estando Bernabé y los demás, que es tan vital mantener íntegro, sin desviación, que Pablo pone en riesgo o crea este momento tenso con Pedro, Bernabé y los hermanos en Jerusalén. ¿Qué es tan vital para Pablo mantener? La verdad del Evangelio.
que es una y no cambia, ¿sí? Y no solamente, no es Pablo la norma, ¿sí? No es la opinión de Pablo y la norma de Pablo y el evangelio de Pablo, ¿sí? Sino es la verdad del evangelio, la norma que nos regula o a la cual nos hemos de ajustar es la verdad del evangelio. Ahora, ¿por qué es tan vital? ¿Por qué es tan vital mantener íntegro este evangelio? Aquí va la respuesta. Porque este evangelio transforma a las personas, ¿sí? Este evangelio transforma a las personas, nos hace nueva creación, nos hace nueva creación. ¿Sí lo ven? ¿Sí? No es un evangelio que te llama y que te dice, hey, intégrate a este grupo, a esta corriente, a este pensamiento, a esta iglesia, a esta sociedad, a este club de gente bonita. Intégrate, ven, te va a ir bien, vas a prosperar, Dios está contigo, vas a ir al cielo, ¿sí? Y integrándote a ese grupo, entonces ahora tú empiezas a mejorar tu conducta por ti mismo. Eso no es el cristianismo, muy lejos, en sentido completamente opuesto de lo que es el evangelio. Este evangelio que está predicando Pablo es, tú vas a ser anulado, ¿sí? Tú vas a ser anulado, tienes que morir. Es esa persona que está perdida, que no tiene salvación porque es nacido de Adán, tiene que morir para nacer en una nueva persona. Esa es la verdad del evangelio. Y también porque este evangelio glorifica a Dios, a Jesucristo y su obra, y es un evangelio que da vida espiritual a la persona que cree. Es un evangelio que da vida espiritual a la persona que cree. No es una vida artificial, no es un cambio de conducta, ¿sí? No es mejorar tu vida, no es aprender sabiduría de aquí y allá para enfrentar esta vida, sino es una creación de vida espiritual que se hace fructífera, que glorifica a Dios a todo aquel que cree. Por eso es que Pablo, con tanta intensidad, maravillado de que los creyentes se hayan alejado, defiende aún delante de Pablo, Bernabé y los creyentes la verdad del evangelio. Esa verdad del evangelio es la que la iglesia en todo el mundo el día de hoy tiene que predicar, tiene que anunciar. La Biblia nos va a enseñar, si es que no lo conoces, más adelante en los capítulos que siguen, estos elementos que a veces pueden ser un poco confusos, no sabemos exactamente la mecánica o cómo verlos, ¿cómo se dice? Son como elementos abstractos, ¿sí? No los podemos ver concretamente en la mente. Por ejemplo, si yo les digo la palabra manzana, ya la tienen en su mente, ¿verdad? Ya en automático su mente ya sea roja, amarilla, verde, pero ya la fotografió porque tienes una experiencia previa de haber visto, comprado, probado, usado, ¿sí? Degustado, incluso ya te la estás saboreando, ya tienes en tu boca el sabor de la manzana, ¿no? Ya probaste la mordida jugosa de la manzana. Pero si te digo lo que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, no encuentro una imagen cómo relacionarla, ¿sí me explico? Es algo abstracto, algo que no
no lo puedo, no sé cómo dibujarlo, no sé cómo expresarlo en algo visual, ¿sí? El asunto aquí es que como creyentes, en muchas ocasiones hemos crecido en medio de la iglesia donde estamos parados en un fundamento equivocado. Estamos parados en un fundamento equivocado. Parados sobre el fundamento de, ok, ya Dios dio su vida por mí, Dios dio a su Hijo por mí, dio lo mejor para mí, me salvó. Inmediatamente viene la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por Él? Y sobre ese fundamento equivocado es que muchos creyentes empezamos a crecer y crecemos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, ¿sí? Con mucha alegría, pero ese entusiasmo quizá de inercia inicial, ¿sí? Se va desgastando, se va acabando y no encontramos con qué volverlo a reavivar, a reanimar, ¿sí? ¿Cómo avivamos esa alegría que yo tenía al principio, ese gozo que tenía cuando conocí al Señor? Ya se me acabó y ahora es una carga, tengo que hacer esto, tengo que ir todos los domingos, tengo que hacer esto, ahora son demandas para agradar a un Dios que parece que está insatisfecho con lo que yo hago, ¿sí? Y nuestro concepto de Dios cambia, nuestro esfuerzo personal se agota, nuestras ganas ya no son suficientes y ahora tenemos que buscar algo externo que nos reanime otra vez. Y tristemente, los creyentes encontramos en factores externos como motivación, campamentos, conferencias, predicaciones motivacionales, promesas, promesas de prosperidad si tú le das al Señor, si tú siembras una semilla, y todo ese tipo de artimañas y de trucos es para que los creyentes estén, para que vengan, para que lean, para que cambien. Ese no es el fundamento del que Pablo está hablando. Por eso es tan vital para Pablo pararse y defender este evangelio, aún con Pedro, Bernabé y los hermanos. Y dice, si un ángel del cielo viene y les predica otra cosa, está bajo maldición. Si aún yo mismo vengo y les predico otra cosa, estoy bajo maldición. Porque este evangelio no puede ser corrompido. Y estos elementos a los que Pablo se refiere, vamos a tratar de, bueno, pedimos al Señor que nos dé, que lo desmenuce y que podamos ver los elementos claramente, ¿sí? No pretendo que hoy los podamos aprender o tener súper claros, pero que seamos atraídos a estos elementos que aquí menciona Pablo. El primero que quiero mencionar es la carne, ¿sí? Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Romanos hemos estudiado acerca de la carne. La primera definición que podemos entender de la carne, les invito a que la veamos aquí y la subrayen en Romanos, en el capítulo 8. Romanos 8 dice, por ejemplo, en Romanos 8, 6, leo y dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es esta carne? ¿Qué es esta carne? Pues Pablo más adelante lo menciona, bueno, más atrás dice el versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Esto también es algo abstracto,
No sé si hay alguna definición específica de los teólogos acerca de lo que es la carne, pero Pablo sí tiene una, y lo podemos definir de esta forma: es el mal que mora en mí. Romanos 7. ¿Sí? Si podemos pensar en una definición corta y rápida de esta que es enemigo de Dios, la carne es enemigo de Dios, es el mal que mora en mí. Ahora, esta carne no es precisamente este cuerpo físico, ¿sí? No es el cuerpo físico, pero está presente en el cuerpo físico. Eso no sé cómo explicarlo, no sé cómo dibujarlo, no sé cómo explicarlo, no he encontrado alguna explicación. En la teología hay muchos libros que tratan de explicarlo, pero yo no lo puedo explicar cómo es que la carne está en este cuerpo, pero todos somos testigos de que ahí está. ¿Sí? El mal que mora en mí, el mal que mora en ti, esa es la carne. Tú ya la conoces, tal vez no sabes qué hacer con ella, no sé si le has puesto un nombre, ¿sí? Como mi otro yo, o es que es de la familia Santana, pues ya le salió lo Santana, ¿sí? Ese es el mal que mora en mí. Ya le salió lo Pérez, ya le salió, ¿sí? ¿Cómo dicen? Las pulgas, ya conocen las pulgas. ¿Así también no han escuchado esa frase? Es de pocas pulgas. Alguien más por ahí comentó una vez, es que ya me conocieron en mi jugo, ¿sí? Como carne en su jugo, ya me conocieron en mi jugo cuando me enojé y exploté y les dije, bueno, en tu jugo, cuando estás en tu jugo llevando tu apellido, que ya te sale lo Santana, lo Pérez, lo X, esa es la carne, el mal que mora en mí. La segunda pregunta, bueno, para seguirla definiendo, la carne que mora en este cuerpo tiene el perfil de Satanás. No es Satanás, no es un demonio, pero tiene el perfil de Satanás, ¿sí? Y aquí en Romanos 8 leímos que es enemigo de Dios. Tiene una enemistad permanente con Dios y Dios con él, con la carne, ¿sí? Nunca van a ser amigos, la carne nunca va a poder agradar a Dios, no quiere ni puede, ¿sí? Y a lo mejor ya hemos conocido la carne de nuestros hijos. La palabra adolescencia viene de eso, del periodo, no es igual que en el inglés, pero en el español es adolescente, de adolecer, algo carece en esos años, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos conocido en cierta magnitud, a lo mejor media o máxima, o en algunos momentos ultra, la adolescencia de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque está llena de rebeldía, ¿sí? Les pides hacer algo, les dices que no hagan algo, y es como la carne que responde, no quiero ni puedo, ¿sí? Ahí, a ver, oblígame a hacerlo, ¿sí? Y ya cuando tu hijo de 15 años, que mide lo mismo que tú, lo quieres obligar o de alguna manera convencer para que haga algo, ¿sí? Y se pone enfrente de ti y te dice, a ver, oblígame, ¿qué haces? Pues algunos padres a lo mejor se ponen a golpes con él, ¿sí? Y todas las cosas se distorsionan, la familia se destruye por causa de la carne, de ver a un hijo rebelde, de la carne que responde, no quiero ni puedo, ¿sí? O no puedo ni quiero. Esta rebeldía es la carne, desobediente, orgulloso. No es una persona. El mal que mora en mí no es una persona, repito, no es Satanás, no son demonios, ¿sí? Es un mal que está presente en este cuerpo, ¿sí? No es un diablito que te está hablando por aquí, que, oye, no desobedece a tu mamá, dile que no. Sí,
Sería el caso de creyentes, ¿no? Que no puede ser un demonio morando en él. Sí, estoy hablando de los creyentes. En el caso de los inconversos que no han nacido de nuevo y que no tienen al Espíritu Santo morando y como sello, sí pueden ser poseídos por demonios. Y hay muchas puertas que se abren hoy a través de la música, los cultos, la pornografía, muchas puertas para invitaciones a los demonios y los demonios encantados de poseer a una persona y manifestarse en ellos. Pero en el caso de los creyentes no hay forma. ¿Sí? Si el Espíritu Santo mora en el creyente, no hay forma de que los demonios posean o estén en una persona. Pero este mal que mora en nosotros, esta carne, no es una persona, no es un duende o un diablito hablándote, sino simplemente es el pecado o la fuente de pecado, ¿sí? Que está presente en nosotros, el mal que mora en mí. Esa es la carne. No va a cambiar, ¿sí? La carne no va a cambiar, así de que no esperemos que cambie, que mejore. Puedes leer libros de superación personal, control de la ira, cambios de conducta, cómo ser mejor esposo, mejor cristiano. Si lo hace la carne, ¿sí? No va a poder cambiar. Puede tener ciertas mejoras, ciertos cambios, porque le estás echando ganas y estás usando de tu voluntad, ¿sí? Pero en el momento que la carne quiera, ¿sí? En el momento que la carne quiera, es como la olla de presión que Mirna sacó esta mañana con la carne que va a compartir con nosotros al ratito. Es carne de cerdo, ¿no? La carne es otra carne. Que puedes retenerte y dominarte por algún momento, sí, pero en el momento que la carne quiere, explotas. ¿Sí? Explotas. Y no pude contenerme, perdí la paciencia, me llevó hasta el extremo, me sacó de quicio, usa la frase que quieras, ¿sí? Pero eso es una señal de que tú trataste de contener lo más posible y la carne con los brazos cruzados, la mano en la cintura, siendo un tirano. Si tú estás confiando en tu carne, va a explotar y va a salir, y como decía Tim, va a asomar su horrible cabeza. Es un tirano, es un tirano. Ok, no es un asunto de voluntad o de persistencia. El cristiano no vive de acuerdo a una voluntad fuerte. Yo pienso que sí tenemos fruto del Espíritu en dominio propio. Él domina nuestra voluntad, pero al querer controlar la carne, no hay nada que lo pueda controlar, ¿sí? Y la carne tiene un objetivo, solo un objetivo. ¿Saben cuál es? La carne tiene un objetivo. Y a veces creo que cuando hablamos de la carne, hay que quitarle la perspectiva de persona, ¿sí? No es una persona, pero es la fuente de pecado, es el mal que mora. Tiene un objetivo. Mirna si se lo sabe. ¿Alguien más lo sabe? Sería romper con comunión con Dios. Más que eso. Eso es quizá el comienzo. Que te ames a ti mismo, ¿no? Es parte también, pero quiero, sí, Pues yo pienso que derrotarte, pues. derrotarte. Hay una palabra más fuerte, sí, hermano. Que lleves una vida miserable que sea creyente. Sí, yo tenía en mente la palabra destruirte. Sí, una vida miserable. Todos están correctos en lo que dijeron. Pretende que dejes de confiar en Dios y confíes en ti mismo cuando la carne es fuerte. ¿Qué dijiste, Víctor? Que te ames a ti mismo, por supuesto, porque eso es lo que nos gusta, lo que atrae. Estamos contentos cuando la gente nos aplaude, nos sentimos triunfadores, exitosos, ganadores, con dinero, con bienes. ¿Sí? Nos amamos a nosotros mismos. El mal que muere en mí. ¿Vale?
El mal que mora en mí. Sí, tiene el objetivo de que llevemos una vida miserable y destruirnos. Piensa en eso. Esta carne que es el mal que mora en mí, enemigo de Dios, no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Y tiene como objetivo destruirte. Quiere destruir tu futuro. Destruir tu futuro. ¿Se acuerdan de ese creyente que en Corintios Pablo dice, incluyendo como creyente a un hombre que comete una inmoralidad que ni siquiera los gentiles afuera hacían? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 5. Dice, el tal sea, ¿qué? Entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero que su alma sea salva. ¿Sí? Ese es un extremo de un creyente que ama vivir en la carne, haciendo lo que él quiere hacer, no tiene temor de Dios, aunque ha nacido de nuevo. Es una circunstancia, no sé si extrema, pero está en la Biblia, pues, ese relato. Deshonrando a Dios, dividiendo la iglesia, reputación deshecha, no sé si tenía familia esposa, matrimonio, hijos. Pero Pablo dice que mejor que su cuerpo, que su vida sea destruida, que muera, ¿sí? Pero que su alma sea salva, pues, que no siga ofendiendo a Dios. Eso es lo que la carne quiere hacer en tu vida: destruir tu futuro, destruir tu reputación, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, tu testimonio, tu ministerio, dividir las iglesias. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esa carne? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la dominamos? ¿Cómo la controlamos? ¿La podemos eliminar? Más Biblia, más oración, más reuniones, más esfuerzo. Tú conoces a tu carne. Tú te conoces en tu jugo. Yo no los conozco a todos. Es decir, digo, los conozco a todos, pero no los conozco en su jugo. Tu esposa tal vez te conoce un poco enjugado, como en esos días. Todo el día. Todo el día. Sí. Sí. Cada segundo. Quiero preguntar si en el original o los originales viene como carne, porque es muy confuso, ¿no? O sea, porque sobre todo para los... Puede ser confuso, pero está claro en el contexto. Cuando leemos el contexto del tema que está tratando Pablo, es sarx, ¿no? El original en el griego de carne. Observando el contexto, nos damos cuenta de que se está hablando. De hecho, más adelante, en el 2:20, Pablo se refiere a la carne, pero dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa carne habla de este cuerpo. Lo que vivo en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, leyendo el contexto es lo que nos da claridad a qué carne se refiere. Pero realmente, no sé exactamente, pero son parte de lo mismo. O el mal que mora en mí está en este cuerpo, ¿sí? Y no creo que lo podamos separar. Es como decir, así de imperfecto, soy salvo. Sí. Vivo en Cristo. Sí, hay una razón. Esa es buena pregunta, porque leyendo el contexto sí podemos distinguir a qué se refiere. La otra pregunta que yo tenía, aparte de cómo la controlamos o qué hacemos con ella, la segunda pregunta es ¿por qué Dios la permitió dejar? ¿Por qué Dios la dejó en esta vida cristiana? ¿Por qué no en ese nuevo nacimiento y en esa vida transformada? ¿Por qué no nos hizo santos permanentemente? ¿Sí? ¿Por qué no nos hizo glorificados de una vez? Pues así estaremos
sin pecar, hablándole a todo el mundo de Cristo, teniendo una vida ideal. Sí. Y la respuesta también es clara en la Biblia: para hacerte dependiente, para hacernos dependiente, porque la fe es lo que agrada a Dios. ¿Sí? La fe es lo que agrada a Dios. Ok, voy a continuar porque se me acaba el tiempo. Profe, ¿te Pero puedo dar un comentario rápido? por supuesto. Con la pregunta que hacían, es verdad que hay mucha gente que ha malinterpretado, porque por eso hay gente que se flagela, porque cree que castigar físicamente este cuerpo es la solución. Sí, sí, abstenerse de cosas, irse a al vivir extremo de golpearse, a un convento separado del mundo, a golpearse, ¿sí? Pensando que de esa manera va a someter a la carne, porque este cuerpo es el que hace las cosas, pero este cuerpo solamente es como el reflejo. el reflejo, es el muñeco, La caja. es la caja, el estuche. es el estuche, algunos más grandes que otros. Es un instrumento que algunos decían como los roces. Sí, pero este cuerpo no lo puedes someter. Sí puedes flagelarte, puedes irte a un lugar apartado para no estar cerca de la gente mala, pero la carne va a estar tan intacta y tan feliz aquí mismo dentro de nosotros, porque es el mal que mora en mí. Bueno, voy avanzando. Por estas razones, porque es tan vital para la vida del creyente y la manifestación de la vida de Cristo en tu vida, que Pablo lo defiende, ¿sí? Porque eso va a ser transformador para ti. Y no hemos de estar parados sobre ese fundamento de ¿qué hago ahora por Dios? Sino movernos al fundamento de la gracia, que es este evangelio, el evangelio de la gracia, y es ¿qué ha hecho Dios por mí? Y descansar allí. Este evangelio de la gracia da vida espiritual, produce el fruto que tú no puedes producir, nos da paz con Dios y en ahí descansamos, nos da libertad de culpa porque entendemos que nuestro pecado ha sido perdonado, ¿sí? Y que la única forma que tenemos para agradar a Dios es por fe, confiando y descansando en lo que Él ya ha hecho. Ahora, vamos a continuar en estos versículos. El versículo, déjame hacer mención de esto. ¿Quieren levantar la mano los que leyeron o han leído esta sección, ya sea ayer o anteriormente? ¿Quién ha leído esta sección en estas semanas que hemos estado estudiando? ¿Sí? ¿Son poquitos? ¿Son pocos? ¿Varios? Seguramente no notaron esto, que en este relato de Pablo, 3 veces, hablando acerca de la justificación y de la vida cristiana, 3 veces habla de la fe de Jesucristo. ¿Sí? O sea, también habla de la fe en Jesucristo. Sí habla de la fe en Jesucristo. Pero a lo mejor pasamos de largo y no notamos que 3 veces habla de la fe de Jesucristo. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría en la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo? Vamos a leerlo en el versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, eso ya nos quedó claro, sino por la fe, ¿qué? De Jesucristo. Ahí es la primera vez. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cómo está eso? ¿Qué es la fe de Jesucristo? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. Justificado por la fe de Cristo. Esa es la segunda ocasión. Y la tercera ocasión está en el versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez, la fe del Hijo de Dios. Sí, Héctor. Efesios 2:9, bueno, el 2:8 habla de que sois salvos por medio de la fe. Ajá. Y el 9 dice, pero ahí mismo dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no sé si tenga que ver la fe de Jesucristo. Nosotros tampoco, no es cosa de nosotros la fe, es No. un don de Dios, es la Sí. fe de Él, en el Padre para salvarnos a nosotros por amor. Sí, miren, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él sometió su voluntad al Padre y confió su vida al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la fe de Jesucristo. Conocer al Padre y poner su vida en dependencia de Él. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y de tal manera fue hasta la cruz del Calvario. Esa fe de Jesucristo nos es dada por Dios, ¿sí? No es nuestra. No es que nosotros produzcamos la fe, pero es dada por Dios la misma fe que el Señor Jesucristo tuvo en nosotros. Nosotros podemos confiar nuestras vidas a Él, depender de Él y hacer su voluntad. 3 veces me llama la atención, podemos luego escarbar un poco más, pero 3 veces menciona la fe de Jesucristo. Piensen en eso. Luego, viene un versículo, 2 versículos difíciles, quizá 3. Vamos a pasar por ellos en estos 10, 15 minutos que nos quedan. Alguien lea el versículo 17, este es un versículo difícil. De 2:17 de Gálatas. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Sí, leí el comentario de Pérez Millos. Sí, es muy bueno y él mismo comenta que es un versículo difícil. Este y el que sigue son versículos complicados, difíciles para explicar, para entender. Pero vean esto, si buscamos ser justificados en Cristo, o sea, no en la ley, pero en Cristo, o no por la ley, pero en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Va de nuevo. Si buscamos ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la introducción que Pablo aprovechaba en las sinagogas para hablar del Evangelio? ¿Cuál era esa introducción? Que los maestros leían. ¿Qué leían? La ley y los profetas. Y de ahí les decía, seguramente en la mente de Pablo está diciendo, gracias por la introducción, perfecto, ¿sí? De ahí me agarro para llevarlos a Cristo, ¿sí? ¿Esto está bien? ¿Sí? La ley y los profetas, de acuerdo con Lucas 24, ¿de quién hablan? Del camino a Maús. ¿De quién hablan la ley y los profetas? Cristo. Jesús dijo, la ley y los profetas hablan de mí. Ok. ¿Cómo vamos a encontrar a Cristo? ¿Cómo vamos a conocer quién es Jesucristo? ¿Cómo vamos a saber de Él? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué viene a hacer? ¿Dónde estaba antes? Conociendo la ley y los profetas. No hay otra forma. ¿Sí? El material, las cronológicas o las lecciones de la creación a Cristo, si ustedes conocen el video que hemos compartido hace muchos años también, lo podemos reproducir luego. Etao, ¿se acuerdan de Etao? Estos misioneros que llegaron a Nueva Guinea en los años, creo que eran 50, habían sido entrenados en un seminario bíblico o en una escuela de misioneros, llegaron a Nueva Guinea, aprendieron el idioma y no sabían cómo compartir el evangelio.
¿cómo les hablo de Cristo? O sea, ¿cómo les digo, Jesús es el Hijo de Dios y le salvó sus pecados? La gente va a decir, ¿y qué? O sea, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? No nos interesa. Sí, luego nos explicas de eso. O sea, ellos dijeron, ¿cómo podemos compartirles el Evangelio? Y pensaron, y alguien dijo, pues enseñémonos la Biblia como está escrita desde el principio, la creación de Dios, los espíritus, las cosas hechas, el mar, los animales, la creación, creó al hombre, el hombre pecó. Vamos a platicar la historia bíblica desde el principio. Entonces empezaron a hacer lecciones e ilustrar, ¿cómo se llama? Cómo actuar, ¿verdad? Las lecciones de la creación a Cristo. ¿Sí? Y que alguien lo tiene, lo podemos buscar luego, ¿no? Creo que se los compartimos más tardecito. Etao fue lo que ellos dijeron cuando llegaron a la crucifixión. Todo el pueblo estaba triste, llorando, porque el Hijo del Salvador, más bien el Hijo del Creador, lo habían matado. Y todo el pueblo estaba llorando, en lágrimas, triste, de luto. Pero la siguiente lección era la resurrección. Y entonces todo el pueblo alegre, cantando, Etao, Etao. ¿Qué significa Etao? ¿Resucitó? ¿Sí? ¿Es él o...? Ahorita se me borró de la mente. Y así es como ellos aprendieron quién era Jesús y que necesitaban un Salvador, que perdonó sus pecados. Entonces, este versículo dice, si buscamos ser justificados en Cristo, somos hallados pecadores. Claro, porque para llegar a Cristo necesitamos la ley. El conducto para conocer a Cristo es la ley y los profetas, ¿sí? Y en ese camino de buscar ser justificados por Cristo, ¿qué crees que te dice la ley? Eres pecador. ¿Sí cuadra en el versículo? Dice, si buscando ser justificados en Cristo, y entre un paréntesis, por medio de la ley conozco a Cristo, resulta que somos hallados pecadores, claro, porque en el camino de buscar la aceptación con Jesucristo, conozco la ley y los profetas, pero resulta que en el camino la ley me dice, alto, ¿sí? Eres pecador, no tienes acceso a Jesucristo, no tienes acceso a Dios, eres pecador, estás encerrado en pecado. Más adelante Pablo nos habla del propósito de la ley y somos hallados pecadores. Ese es el propósito de la ley, hallarnos culpables. Y luego el versículo 18, también es un versículo complicado, pero dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La traducción es algo así que, porque si yo o alguien más reconstruye en palabra o en conducta lo que una vez destruí, y lo que destruí, entre paréntesis, es la creencia que observando la ley es esencial para salvación. ¿Sí? A ver si me doy a entender, pero si no, luego lo volvemos a repasar. Lo que destruí, lo que Pablo dice que destruí, es la creencia de que la justificación es por la ley. Pablo ya lo destruyó, ya ese argumento ya lo destruyó. Pero si ahora, con la conducta de Pedro y Bernabé y los hermanos, vuelvo a construir ese argumento, ¿sí? De que, oigan, siempre no, siempre sí es por la ley, pues, ¿sí? A eso Pablo se refiere a destruir y construir. Ya destruyó la creencia, o eliminó el argumento de que la justificación es por ley y que es esencial para la salvación, y ahora quiere Pablo Bernabé reconstruir el argumento con su conducta de que portándose bien va a agradar a Dios y a los hermanos. Dice, pruebo que soy transgresor, pruebo que soy violador de la ley. No quiero detenerme mucho aquí, pero ya se nos acabó el tiempo. Por la ley
soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Aquí me voy a detener antes de la próxima semana o la siguiente meternos otra vez, pero Romanos 7 es una ilustración del matrimonio, ¿sí? Y de por qué es esencial que tú mueras. No quiero aburrirlos mucho y no quiero confundirlos, pero los voy a dejar con este pensamiento. Alguien lea o diga de memoria Romanos 6:6, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, para que el hombre de pecado ya no viva, sino sea destruido, para que no seamos más de pecado. Más o menos. Sé más, ve menos. Esa es la idea. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si ustedes ven comentarios, escuchan predicaciones de hermanos cercanos, hay comentarios alrededor de estos elementos que les digo, ¿sí? Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y luego menciona para que el cuerpo del pecado sea destruido. No sé si tengo la respuesta, pero quiero compartirles la forma en que lo veo, ¿sí? No creo que soy hereje. Creo que ustedes tendrán su propio pensamiento respecto a esto y que el Señor nos dé luz, nos ilumine respecto a esto. Pero miren, ¿tienen ahí Romanos 6:6 en su Biblia? Esta es información que necesitamos saber, es algo que ya está hecho, terminado. Nuestro viejo hombre, creo que se refiere a nuestra naturaleza en Adán, ¿sí? Nuestra naturaleza en Adán. Nuestra identidad en Adán. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Eso es igualito prácticamente que Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese yo creo que es nuestro yo en Adán, nuestra identidad en Adán, ¿sí? Y esa identidad ya está terminada, ya no existe, porque cuando naciste de nuevo, Dios nos saca de Adán por medio de la muerte de Cristo. Nuestra relación con Adán murió, terminó, y Dios nos pone en la nueva familia que es en Cristo, ¿sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Relación con Adán, nada que ver ahora. Adán no es mi abuelo, no soy como él, no tengo sus características, tal vez las características físicas las heredamos, pero la parte de naturaleza espiritual muerta, ya no la tengo. Ya no soy parte de la familia de Adán. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Ahora, el siguiente parte del versículo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Creo que este cuerpo del pecado es otra forma de llamarle a la carne y al mal que mora en mí. ¿Sí? Esta palabra destruido, hemos escuchado y leído que a lo mejor no es la mejor traducción al español de la Reina Valera, la palabra destruido. Destruido quizá para nuestro entendimiento es aniquilado, deshecho, nada que ver, borrado. Pero la palabra correcta significa inhabilitado o deshabilitado o se le ha quitado el poder. Y por eso creo que es referencia de la carne. Son dos cosas diferentes estos elementos que le digo.
el viejo hombre, del cual ya entiendo y creo que moría el viejo hombre, pero esta carne, lo que queda en este cuerpo, dice, es deshabilitado o inhabilitado para que no sirvamos más al pecado. Es el que te quiere cobrar la renta, decir, ya llegué, ya estoy aquí, oye, ya no eres mi jefe, ya no dominas sobre mí, soy libre del pecado. Termina, mande. En una nota, Rafa, lo manejan como reducido a la impotencia. Reducido a la impotencia, es buena traducción, es más adecuada, pues. La carne no va a cambiar y no va a mejorar, pero sí es reducida a la impotencia. La carne es inhabilitada en tu vida, ¿sí? No para que la estés controlando, dominándola, porque no se puede, sino reducirla a impotencia. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a reducir a impotencia? Pablo nos enseña en Gálatas cómo hacerlo, considerándonos muertos juntamente con Cristo. Va esta ilustración que muchos ya han escuchado, pero con eso ya termino. ¿Han visto el juego de hockey? Hockey, que es estilo fútbol, 2 equipos, 2 canchas, goles. Aquí es el disco. Y tratan de meterlo a la otra portería. ¿Cuántos jugadores tiene el hockey? ¿7? ¿8? ¿9? ¿7? La diferencia entre otros deportes al estilo del fútbol es que estos jugadores, bueno, por el peligro tienen máscaras, pues son muy fuertes, uno pierde los dientes cada rato por los golpes del pop y los golpes contra los vidrios, etc. Pero en el momento que un jugador comete una falta, se le saca una tarjeta de castigo, pero ese castigo no es expulsión, sino creo que es 1 minuto guardado en la jaula, ¿verdad? ¿Sí? No tenemos mucho hockey en México, pero esas son las reglas, ¿no? O sea, expulsado o tarjeta X, pero vas 1 minuto a la cancha y pasado el minuto, ping, y otra vez entras a la cancha, ¿ok? Pensé en este ejemplo, es quizá muy sencillo, pero me gustó cómo ilustra el tema de la carne. Tu carne, tú en tu jugo, está jugando en el campo y está activa y es malo y es perverso y está viendo, está pensando qué hacer mal. No es malo, es buenísimo para jugar. Es buenísimo para jugar. El juego del engaño, de la vida, de la perversión. Quiere a veces ser bueno, quiere pasarse por bueno, pero es perverso. Y cuando piensas que no está jugando, ahí se aparece y te destruye. Pues quiere destruirte. Cuando recuerdo cada día que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y Pablo nos enseña más adelante cómo vivir en el Espíritu, ¿sí? Vivir en el Espíritu y no en la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? La carne es inhabilitada, es puesta en la jaula. ¿Se le quitó su poder? O más bien la pregunta es, ¿se le quitó su habilidad? ¿Se le quitó su maldad? ¿Se le quitó lo perverso? No, pero no está jugando. Se destruyó, ahí está. ¿Eh? Ni se destruyó, ahí está. Ni se destruyó, está ahí. Puede estar gritando, puede estar cobrándote la renta, puede estar diciendo, mira, respóndele porque cómo es tu dignidad, no te dejes, ¿sí? Tú vales más, se te metió, se te cruzó en el coche enfrente, pítale y sincérate tú. Puede estar gritando desde allá, ¿sí? O contéstale a tu esposa, no te dejes, ella no tiene la razón. Bueno, siempre tiene la razón, pero no te dejes, contéstale, ¿por qué te va a humillar así? ¿Verdad? Siempre va a estar gritando esas cosas, la carne, allí. Pero no está jugando. No me va a dominar. El que está en dominio de mi alma, de mi mente, voluntad y sentimientos o emociones, es el Espíritu Santo. Entonces yo recuerdo quién soy,
recuerdo que estoy crucificado juntamente con Cristo y el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en mí. No es magia, no es usami o gami, ¿cómo se dice? No es meditación, no es tranquilizarte, sino es la vida espiritual que tú no tienes o que no tenemos a veces, que anhelamos. Por eso Pablo defiende estas verdades, porque ahí está nuestra victoria sobre estos elementos. Seguimos platicando y aprendiendo del libro de Gálatas más adelante. Gracias, Héctor.